Invitamos a que pase adelante a César Cárdenas para su exposición. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un honor estar acá de nuevo. Me vieron ahí en el video hace 2 años, tuve la suerte de participar y hablar un poco de cambio climático. Hoy les voy a hablar un poco de la importancia de la ciencia y la traducción de esta desde el laboratorio, del terreno, a la toma de decisiones. Así que vamos a, y por supuesto, agradecer al senador Oceánico, ya ha quedado ungido por la invitación. Así que vamos a contarle un poco la forma como vemos y tratamos de proteger a la Antártica y combatir las amenazas. Bien, esto está enmarcado obviamente en el Tratado Antártico, recién escuchábamos del BBNJ. Este es el tratado, se conoce como el tratado más exitoso en nuestra historia, digamos, ¿ya? Se firmó en el año 61 y a partir de eso, digamos, y fue quizás uno de los momentos cúlmines del multilateralismo que significó decidir proteger a la Antártica en una época muy convulsionada, donde había muchos ojos pensando en explotar los recursos minerales que había en Antártica y desde luego sus recursos naturales. Y en base a eso se formaron varias convenciones, la Convención para la Conservación de las Focas, el más reciente, el Protocolo de Madrid, y desde luego la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es quizás lo que está más relacionado a lo que les voy a hablar ahora. Bien, estos son los 3 grandes cuerpos, digamos, que trabajan en Antártica. Arriba el Tratado Antártico, el Comité de Protección Ambiental y CRUMA. Como podemos ver, Chile está ahí en los 3 y participa activamente, y es una de las instancias donde Chile, a pesar de nuestro tamaño, digamos, puede llevar un liderazgo bastante claro a través de la operación que se realiza en la Antártica y también desde la ciencia que se genera. Y también interactúan una serie de otros organismos que les voy a ir mostrando, asociaciones de pesqueros, la Asociación de Operadores de Empresarios Turísticos, y digamos, y todos esos tienen mucho que decir en las decisiones que se toman en CRUMA. Ahí vamos. Y ahí un poco para mostrar, más que nada esto es un poco complejo, pero es cómo relacionan las partes del tratado CAMELAR a través de su comité científico y el comité de protección ambiental, y también la sociedad civil a través de las ONG y desde luego los países a través de sus delegaciones y de sus programas antárticos. Y esto más que nada va a ser como el foco de lo que yo les voy a hablar, que es, esto es como el panorama completo de cómo funciona la gobernanza en Antártica. Tenemos obviamente su gran biodiversidad, que es característica de ella. Tenemos una serie de forzantes de cambio, que es el gran tema, uno de los grandes temas de Antártica, que es el cambio climático, y el cual nos cuesta un poquito más detener o manejar, y hay cosas que no podemos hacer. Un área marina protegida no puede detener el cambio climático, pero sí presta otras muchas funciones. Y desde luego tenemos el lado de los servicios ecosistémicos, que son los servicios que nos facilita la Antártica, nos presta, y que incluyen el turismo, la ciencia y también la pesca. Y desde luego lo más importante, que es a través de la ciencia, que son las observaciones, que cada vez están siendo más importantes en este escenario de cambios que está viviendo la Antártica. Y a través de todo eso llega a lo que lo decía yo, la importancia de traducir la ciencia, de hacerla entendible para el tomador de decisiones, que tiene poco tiempo y que uno ya tiene que llegar con un mensaje claro para decirle: necesitamos hacer esto. Y a través de eso se toman las medidas de conservación en base a las tendencias que puede haber y se va avanzando. Bien, acá hay harto texto, pero lo más importante, y eso estaba en el título, es la mejor ciencia disponible. Esa es una de los principios de CAMELAR, al tomar las decisiones, es utilizar la mejor ciencia disponible, que puede ser imperfecta, pero que es la ciencia que tenemos en ese momento para tomar decisiones. Muchas veces hay partes o países que se amparan en decir: no, pero es que no sabemos, hay mucha incertidumbre, no podemos tomar una decisión. Al contrario,
El principio de Krumah nos dice que tenemos que usar la mejor ciencia disponible. Y hoy en día incluso este concepto está siendo discutido por algunos países que quieren redefinir el concepto de ciencia disponible. Por eso lo puse ahí. Porque se habla de mejor ciencia disponible que es suficiente. Que es suficiente, y ahí podríamos entrar en un debate que no vale la pena. Pero por eso quise poner eso. Bien, cambio climático. Les hablé bastante la vez pasada. Tengo un poquito de problemas técnicos. ¿Ya no funciona? ¿Ya no funciona? Ahí sí. Ahora sí. Hay muchos cambios, hay muchas proyecciones, hay cosas que ya están pasando. Cambios atmosféricos, alza de la temperatura en la atmósfera, en los últimos 50 años ya ha sucedido, está sucediendo. Y esto obviamente tiene un efecto sobre el océano también ha aumentado su temperatura y esto a su vez tiene una serie de efectos sobre el ecosistema y directamente sobre el ambiente físico a través de la disminución del hielo marino, el colapso de las plataformas marinas antárticas que son vitales y vamos a ir viendo, y una serie de otras amenazas como también la contaminación digamos, y la llegada de especies exóticas. Bien, como decía, todo esto tiene efectos sobre la fauna y a la vez es necesario perfeccionar nuestra ciencia porque la modelación puede ser muy bonita, muy particular, pero para que sea robusta necesitamos los datos y ahí es donde está la importancia de la ciencia que se hace día a día. Esto está bajo el concepto que se usó en los paneles del IPCC, de esos 3 puntitos que significan alta, digamos, que estamos seguros de que la proyección es lo más correcto, hay mucha incertidumbre o no estamos tan seguros. Hoy en día tenemos análisis y entendemos un poco cuáles son las tendencias de cómo van a afectar los distintos forzantes a las distintas especies o los ecosistemas. Y ahí podemos ver que hay bastantes cuadritos rojos, ¿no? Lo cual es preocupante. Hay proyecciones que nos dicen que de la forma exitosa, como dije al comienzo, que hemos manejado la Antártica, van a haber especies como el pingüino emperador que se ve arriba, que va a disminuir su población en un 80% al año 2100. Y este es un paper que ha dejado un gran mensaje porque como miembros del tratado nosotros podríamos decir, oye, lo estamos haciendo súper bien, estamos protegiendo Antártica, el cambio climático, pero tenemos todo bajo control. Bueno, hoy día se sabe que no es el caso. Si no se toman nuevas medidas, va a pasar este escenario que vemos que, como por ejemplo, como les contaba, el 80% de los pingüinos emperadores va a desaparecer, los pingüinos barbijos que están en el 5º, 6º lugar también van a desaparecer, cerca de un 40%, los pingüinos Adelia, digamos, y sería una gran catástrofe. No así los pingüinos Papúa que están en el lado azul, ¿ya? Entonces, la forma como estamos manejando no puede seguir así. Ahí se hace una serie de recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? La primera, obviamente, influenciar a los tomadores de decisiones, ser más claros, darle insumo, seguir la llegada o evitar el control y la llegada de especies exóticas o invasoras y la protección, por supuesto, de especies y ecosistemas. Y obviamente hay otras medidas como delimitar o regular de mejor manera las actividades humanas, obviamente, que no se siga expandiendo la infraestructura, ya sea logística o científica o de algún modo, digamos, y desde luego controlar el transporte. Bien, como les decía, esa es una proyección. Esto que está acá ya son datos, digamos, de lo que está pasando. Podemos ver que las 3 principales, las 3 especies de pingüinos que hay en la península, la principal o la de arriba, la Adelia, en verde o azul, son las colonias que están, digamos, bien, de para arriba, verde más o menos, rojo mal. Y podemos ver que en el cuadro superior la especie del pingüino Adelia está sufriendo bastante con el cambio climático. También la que sigue, el pingüino barbijo, también está un poquito mal y como les mostraba, y por eso les mostré el caso del pingüino papúa, está un poquito más estable y de hecho está desplazando a otras especies. Aquí, el pingüino Adelia, uno asumiría, bueno, obviamente es un tema de alimentación, que es lo primero que uno podría pensar, pero no es tan así. Este es un artículo nuevo
donde en una colonia especial o específica en la zona del archipiélago de Palmer se estudió la colonia por muchos años y se dieron cuenta que cambios en el patrón de nieve y de vientos hacía que se acumulara más nieve, nevara en épocas menos comunes. Por lo tanto, al acumularse nieve, esto afecta a la reproducción del pingüino Adelia. Y en el mapa de allá que se ve, todos esos áreas de colores, la mayoría, todo el lado hacia donde estoy yo, por ejemplo, desapareció en cerca de 40 años. Y en base a eso y los cambios ambientales que están habiendo, como les decía, por viento y acumulación de nieve, se estima que en 25 años ya no van a haber pingüinos Adelia en ese sector de la península. Bien, de esto le hablé un poquito hace 2 años, lo voy a volver a tocar. ¿Por qué? El 2023 precisamente fue el récord en la disminución de la extensión del hielo marino. Ahí hay una marca que estamos ahora más o menos, un poquito antes, en junio. Esa es la extensión que tenemos ahora, que si bien no es la mínima, es un poquito superior a la que se dio el 2023 y 2024, aún es bastante baja. Y esto trae una serie de cambios y afecta desde luego a especies como el pingüino emperador. Esta especie depende en todo su ciclo de vida del hielo marino, para reproducirse, para alimentarse, digamos, para cambiar su plumaje. En todas sus etapas, en todas las etapas de su vida, ellos están en estas plataformas de hielo. Y obviamente, si el hielo no se forma, comienza a haber falla reproductiva, que se llama, es decir, la colonia no se puede reproducir exitosamente. Bien, hace unos años hubo una anomalía en la temperatura del océano y subió algunos grados y comenzó a pasar esto. A través de estudios satelitales podemos ver ahí un ejemplo, una fotografía del 4 de octubre, donde la colonia estaba feliz, reproduciéndose con polluelos, y en semanas posteriores de seguimiento, del 21 al 27 de noviembre, el hielo se había deformado, por lo tanto la colonia, los adultos pudieron desaparecer, no así los pollos que no tienen la capacidad ni el plumaje de sobrevivir. Y así hubo una falla total en muchas, aquí estamos hablando de 5 colonias de pingüino emperador en ese verano. Aquí de nuevo, todos estos datos que yo le estoy traduciendo ahora es muy importante y se está dando mucho más que se traducen en este tipo de información. Si se fijan, está resumido completamente lo que yo les dije, cuáles son las etapas digamos, en todas sus etapas de vida dependen del hielo marino, cómo está disminuyendo, cómo se provee que más del 90% va a disminuir al 2100. Y digamos, este tipo de información es clave para la toma de decisiones en base a la ciencia que se ha creado para dar un mensaje a los tomadores de decisiones y decir, oye, tenemos que tomar medidas. Me pasé. Una más, es que como que no... Ahí. Invasiones. Esta es una centolla de Magallanes, por si acaso, de donde vengo yo. Es otro de los grandes peligros. Antártica, por cientos de años, ha sido un continente muy estable, muy frío, donde las variaciones son mínimas. ¿Qué está pasando? Se está calentando la atmósfera, está subiendo la temperatura del océano. ¿Y qué está pasando? ¿O qué va a pasar? Esto podría permitir que este ecosistema, que no era apto para especies que no viven en la Antártica, ya no lo sea. Por lo tanto, le da la posibilidad a especies como las centollas de llegar a Antártica, cruzar esta barrera del frío que existe y colonizar esa zona y desde luego cambiar toda la Antártica como la conocemos. No hay cangrejos en Antártica. Si llegan centollas, desde luego va a producir todo un cambio. Los animales no están preparados para eso y así, digamos, se espera que haya un cambio fuerte. ¿Cómo llegarían las especies invasoras, diríamos nosotros? Este es un gráfico que muestra un poco las rutas de los buques pesqueros que operan en la Antártica. Uno podría decir, oye, sí, hay bastante movimiento. También hay bastantes bases, hay mucha actividad científica, hay mucha actividad logística y siempre todo se tiende a cargar hacia el sector de la península. Pero hay muchas más rutas, hay rutas aéreas, a partir de esos 5 grandes, de esos polos, esas estrellas azules que son las ciudades puertas de entrada que se llaman. Punta Arenas es una de ellas. Y desde ahí están todas las rutas que mueven logísticos, científicos desde luego,
turistas y toda la gente que circula año a año hacia Antártica. Por lo tanto, esto hace que, digamos, existen muchas rutas de cómo podrían llegar estas especies. Este es un video de un experimento que se hizo de modelamiento donde se puso a prueba cómo funcionaba la que pensábamos que era la gran barrera de la corriente circumpolar, donde hasta ese momento se pensaba que era infranqueable, no había forma de que algo que cayera en el océano flotara y llegara hacia la Antártica. En esta modelación podemos ver que los puntos azules son puntos que no cruzaron la corriente y los puntos naranjos son los que lograron cruzar la corriente circumpolar. O sea, eventualmente una especie que se viene flotando pegada a una botella plástica, por ejemplo, podría cruzar esa antes infranqueable barrera y llegar a Antártica. Lo mismo con algas. Hoy en día no es tan raro encontrar cochayuyo, que si bien su nombre científico es Durvilea antártica, no existe naturalmente en Antártica, es subantártica, pero se encuentra. ¿Por qué? Porque es capaz de llegar. Por lo tanto, eso son evidencias, digamos, de que no podemos o tenemos que tener mucho más control de cómo se está, preservando eso. Por eso ahí en el video anterior de INACH se veía un poco un muestreo de cascos, digamos, hay gente estudiando el fouling, los organismos que se pueden pegar en los cascos, y eso es muy importante, ¿ya? Una forma de evitar que eso pase. Bien, el otro gran tema que se está dando ahora es la sobrepesca, que a su vez está relacionada con las áreas marinas protegidas. Hay dos grandes recursos que se explotan en Antártica. Uno es hay dos, o en realidad tres. Hay dos especies de bacalao, toothfish, sea bass, que se llama, que es el nombre Chilean sea bass, es el nombre de fantasía en Estados Unidos. Se pesca en distintas áreas, con toneladas que en el caso de la especie antártica llega a los 4.000 toneladas, en áreas específicas muy reducidas por lo mismo, porque se trata de manejar de la manera más precautoria la pesquería. No es que los buques van y llegan a cualquier lado. Hay bloques específicos donde hay cuotas de captura limitadas que ellos tienen que usar, digamos. Y obviamente se están incorporando, y estos nuevos se están discutiendo en el marco del comité científico, nuevas formas de hacer más precautorio, de estimar el estatus de las poblaciones, ya que esta especie es un depredador, digamos, tope en Antártica y cualquier efecto en ella puede cambiar todo el ecosistema, ¿no? A su vez, hay medidas como la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, que son especies de fondo, de aguas frías. Ahí vemos una gran esponja vítrea de muchos años, cientos de años probablemente, que crecen en el fondo muy lento. ¿Qué pasa? Si se ponen, digamos, si se pesca y se ponen líneas de pesca, esto obviamente daña el fondo. ¿Qué hace Camelar? Tiene dos formas de proteger eso. Cuando los buques retiran sus líneas, hay un observador científico independiente que está tomando datos y es el responsable de decir, oye, están subiendo tantos kilos de esponjas, corales o no sé qué. Y si eso pasa, el buque debe informar inmediatamente a la Secretaría y al país, a través del país, que se detectó un área de ecosistema marino vulnerable y el buque tiene que salir inmediatamente de ahí. Y eso después queda cerrado, y eso básicamente son todos los puntos rojos que se ven ahí en la península, y que hay tantos que por lo mismo no se puede pescar, no existe pesca de bacalao en esa zona, porque ya está cerrada, porque es un ecosistema muy frágil. Y también a través de expediciones científicas, de crucero, hay varios antecedentes de sumergibles que han bajado a grandes profundidades, han descrito nuevos VMI que son incorporados año a año. Estos son los tipos de comunidades que se encuentran en el fondo marino antártico. Como les decía, son especies muy frágiles, de crecimiento lento, muy particulares, que viven en el fondo. Por lo tanto, es muy importante que se les proteja de este tipo, digamos, de líneas de pesca y también, obviamente, de los efectos del cambio global. Aquí otro ejemplo de qué pasa y cómo los científicos tratan de mostrar qué pasa. En el centro es el escenario, digamos, normal, sin alteraciones, una alta diversidad, muchas especies bentónicas,
muchos organismos filtradores. ¿Y qué pasa en el lado derecho? Si se aumenta la temperatura, como les contaba, se va a perder biodiversidad y se corre el riesgo de que lleguen especies invasoras como la centolla. En el caso, obviamente, de si aumenta la presión de pesca, va a haber una disminución, van a haber menos especies, van a haber más especies móviles y una pérdida total de especies sésiles, que son las especies que no tienen la capacidad de, entre comillas, arrancar si hay un elemento ajeno. El krill, que es el principal recurso que se pesca en Antártica, que se pescó desde los años 70, Cameron entró en vigor en el año 82, con la caída de la Unión Soviética hubo una baja muy importante en los años 90 y que con el tiempo hemos visto que ha ido aumentando hasta llegar a los récords históricos que son 500.000 toneladas. Esto obviamente distribuido en diversas áreas dentro de la Antártica, que son estos polígonos que vemos aquí, que normalmente es la zona 48.1, 48.2, que son la península, y la zona de las Orcadas del Sur. De nuevo, los buques tienen que reportar cada 5 días su pesca a través del país. Hay un control bastante cuando entran a la posición, ellos deben informar, y ahí hay una interacción muy importante. En el caso de Chile, por ejemplo, el caso de la Armada, que está monitoreando eso, Cernapesca, que está recibiendo los datos que se van recibiendo, y en el caso de INACH, el sistema de la información que recibe de los observadores científicos. Entonces, todo el país no es una industria o una empresa que está pescando, sino en el fondo es el país. Es el país el que tiene que velar por el uso correcto, el uso sustentable de los recursos. Entonces, es una labor muy importante que se tiene que dar y que se da en el marco de la comisión. ¿Cuál ha sido el problema? Si bien les mostraba, las capturas han subido un poco, el problema es que se está concentrando. Las barras grises son las capturas y la línea verde refleja en una grilla, digamos, si se realizara la pesca en grillas espaciales de 100 por 100 kilómetros. Y como podemos ver, la línea verde está cayendo. Eso significa que se está concentrando en la pesca. Si bien las capturas siempre se han mantenido bajo el límite, que son 620.000 toneladas, el gran problema y la gran discusión es cómo hacemos que eso se distribuya de mejor manera. Por lo tanto, a partir de eso ha habido nuevas discusiones de cómo manejar eso. Pero, de nuevo, entra a la combinación el cambio climático. El cambio climático puede llegar a afectar el krill. Hoy día sabemos que el krill se ha movido hacia el sur porque con el calentamiento de las aguas, el krill en el fondo migró hacia aguas más al sur. Está ampliamente distribuido en las zonas de las islas subantárticas, ahora está mucho más abajo en la península. Y además tenemos la recuperación de las ballenas, algo que uno podría decir desde el punto de vista de Camelar se ha transformado en un problema, pero a la vez es una buena noticia. El otro día hablaba en una reunión y me preguntaban, ¿pero esto cómo no pasaba antes? Y definitivamente no pasaba porque la interacción con las ballenas era muy poca. Hoy en día poblaciones como las ballenas jorobadas se han recuperado, están tan saludables que la interacción es mucha y es una discusión que está en el momento muy fuerte, que es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos manejar eso? Porque la pesca y las ballenas van al mismo lugar. No hay forma de separarlas, digamos. Y eso es una de las grandes discusiones que se tiene que tratar este año y el próximo para ver qué medidas se pueden implementar para, digamos, que no se produzcan incidentes de capturas incidentales que han ocurrido en los últimos 4 años. Vamos a la siguiente, ahí. ¿Qué otras medidas existen para evitar eso, para detectar estos cambios o potenciales efectos de la pesca? Existe un programa que viene de los años 90 llamado el Cameron Ecosystem Management Program, que es el programa de seguimiento del ecosistema. Ahí hay una distribución hay una serie de especies que se estudian en colonias y los distintos países digamos que lo han hecho, lo han monitoreado por décadas. De nuevo, íbamos súper bien hasta hace unos años cuando empezó a cambiar más el ambiente y empezaron a subir las capturas, nos dimos cuenta, quizás esto no es tan bueno, quizás no estamos detectando los cambios.
Y ustedes podrían decir, pero ¿y por qué están esas banderas ahí, los sitios de monitoreo? Y en realidad no necesariamente hay pesca. Efectivamente, porque por un tema práctico en la época, los países decidían, oye, monitoreamos esta colonia porque está aquí en mi patio, entre comillas. Ya, pues, entonces estudiémosla por 20 años, pero quizás nunca se ha pescado ahí. Lo cual no es malo porque nos da un control de si hay un cambio, ojo, es el ambiente, no es el humano. Lo cual es bueno. Entonces aquí de nuevo hay toda una discusión de cómo hacerlo más práctico. Ahí, si se fijan, en el anterior no aparecía Chile. ¿Por qué? Porque Chile no tenía un sitio KEMP, un sitio oficial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado usando otras tecnologías que esperamos empiecen a incluir a través de GPS, seguimiento satelital, para saber, por ejemplo, como se ve en el gráfico de abajo, dónde va la flota y si hay una interacción espacial al menos con las áreas de alimentación de los pingüinos. Y eso nos permite y nos ha permitido entender en estudios que hemos hecho con colegas de Lineage, cómo por ejemplo hay años donde el krill está más lejos y los pingüinos tienen que viajar más kilómetros, tienen que viajar en promedio 50 kilómetros a alimentarse, a un año normal donde lo harían a 25 kilómetros o tienen que bucear más profundo. Y esas son todos componentes que hay que tener, digamos, y que son clave para manejar de manera sostenible la pesquería. Volviendo un poco al tema del krill, como les contaba, se transformó en una gran discusión porque ya, de nuevo, era un tema, estamos manejándola súper bien, todo esto es sostenible, estamos sacando menos de un 1% de la biomasa, estamos hablando de 620.000 toneladas, pero no, se empezó a concentrar, como vemos en el mapa ahí a la izquierda, hay zonas rojas donde los barcos van constantemente hasta que, digamos, obtienen la cuota, que es principalmente en la zona del Bransfield y también en las Orcadas del Sur. Esta cuota fija que había se estimó hace muchos años, de nuevo, siendo precautoria, y era una cuota que, de nuevo, nada va a pasar porque son 620.000 toneladas apenas, pero no es así, como le digo, se está concentrando, hay cambios ambientales, hay años que hay menos krill, porque ambientalmente el krill no se reprodujo por las condiciones, o hubo menos, entonces digamos hay toda una serie de componentes. Esa cuota de captura se había estimado en base a un solo censo de krill que se hizo el año 2000. Entonces, ahora se está rediseñando todo el tema para, de nuevo, incorporar más información, esos transectos que hacen los buques para estimar biomasa de krill, para saber cuánto hay y en base a eso decir, oye, aquí en este polígono se puede sacar 200.000 toneladas y en esta 300.000 y esto se debe hacer en verano tanto y otro poco en invierno y hay todo un cambio que esperamos se acuerde pronto. Y de la mano el tema de las áreas marinas protegidas, que Cruma ha sido, o Cámara ha sido un líder en esto, comenzó muy pronto en el año 2008, 2009. El 2009 ya se había adoptado la primera área marina protegida de la zona, que es la zona de las Orcadas del Sur, que no se ve muy bien ahí el color, está en un color medio extraño. Y el 2016 se adopta la gran área marina de la región del Mar de Ross, que está en la parte de abajo del mapa, que en su momento era o es aún el área marina protegida más grande del planeta. Y en ese momento ya habían varias propuestas más, incluida la propuesta de Chile y Argentina en la península antártica, otras propuestas en el mar de Weddell y la más antigua que viene de Antártica Oriental que se propuso el mismo año que la del mar de Ross, es decir, en el 2012. Y ha sido una discusión que año a año se está dando y que lamentablemente no se ha podido acordar porque, como hablaba el senador al comienzo, el multilateralismo a veces puede ser muy complejo y las decisiones en el tratado son para bien o para mal, y eso es lo que lo hizo muy exitoso, se hacen por consenso, es decir, en el caso de Cruma, los 27 países tienen que estar de acuerdo para efectuar cualquier cambio. Entonces, como le decía, para bien, eso está muy bien porque significa que nadie puede establecer una medida un poco desquiciada, digamos, porque tienen que estar todos de acuerdo, pero en el caso de la protección extra que se le quiere dar, también se ha transformado en un problema porque hay un par de países que no están tan de acuerdo con otorgar protección extra. Y así Chile trabajó
desde el temprano, el 2012, con una serie de talleres internacionales, hasta que en el 2018 se presenta la primera propuesta, la primera versión, y que ha ido avanzando, pero siempre se chocaba con el problema de que estábamos hablando, como les mostré, del área que tiene la mayor pesca de krill. Entonces, era todo muy bonito, pero nosotros queremos pescar. Y así partió desde la adopción de áreas prioritarias para la conservación, en base no solo a krill, a muchos objetivos, procesos pelágicos, bentónicos, áreas reproductivas de algunas especies y desde luego la importancia de los predadores dependientes del krill. Y así es como hemos llegado finalmente al 2023 o 2024, donde se logró juntar estos dos caminos a través del proceso de armonización, que llevaba varios años, y a mí me llamaba la atención porque hay que armonizar la AMP con la pesca. Y era un concepto que sonaba bien bonito, pero todos se preguntaban, ¿pero cómo lo armonizamos? Y el año pasado se dio un taller y se dio una discusión muy fructífera donde dijeron, bueno, hagamos conversar las dos iniciativas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo ponemos esas cosas en un mapa? Y así fuimos avanzando, se acordó un mapa hasta que llegó al punto donde había que discutir las nuevas capturas, que la ciencia, la información nos decía que se puede sacar más que las 620.000 toneladas que se extraen normalmente. El problema fue que hay mucha incertidumbre en el efecto, como les decía yo, sobre los predadores. Entonces ahí es donde la discusión no pudo avanzar más porque en efecto se necesita más monitoreo. Zonas donde, como yo les decía, no llegamos normalmente, hay que llegar para tomar datos, digamos, de distintos años. Y eso sin duda fue la gran piedra de tope. Pareció estar muy cerca, pero en un momento se rompió la discusión y eso significó que expirara una de las medidas de conservación que distribuía las capturas espacialmente, y si bien la cuota no cambió, las 620.000 toneladas siguieron ahí, hubo un cambio. Así que esta es una de las grandes discusiones que hay que retomar este año y que por conversaciones que hay parece que hay opciones de que hace unos meses parecía que estaba todo detenido y ahora parece que el escenario puede ser un poco mejor y que finalmente se logre adoptar la AMP. Pero no he terminado con las malas noticias, hay más amenazas. Tenemos gripe aviar. Esta gripe que llegó pasó en el Ártico con una mortalidad impresionante de aves en el Ártico y que preocupó mucho en su momento, bueno y hasta hoy, pero antes de que llegara, de qué iba a pasar con nuestros amigos los pingüinos, si también iban a morir por cientos. Y así se estableció en el caso de Chile, se transformó aquí en un líder en este tema de un rápido, digamos, diseño de un monitoreo para estudiar qué estaba pasando en las zonas de las Shetland del Sur. Y así es como, por ejemplo, a través de los datos se publicaron información de que el año 2023, en efecto, no llegó o no fue detectada la influenza en la gripe aviar en las islas Shetland del Sur. Al año siguiente, el 2024, ya tuvimos confirmación con otro estudio, con colegas chilenos, y el más reciente hallazgo, que fue esta última temporada antártica, digamos, hoy ya se sabe que existieron mortalidades dentro del círculo polar, pero de escúas, no de pingüino, que eso era bastante interesante, cambió un poco el panorama respecto de lo que se esperaba. Y esto es un plan de monitoreo que es bien importante en el sentido que es muy colaborativo. Aquí están trabajando todos los operadores, digamos, antárticos chilenos y internacionalmente SCAR, que es el Comité de Investigaciones Antárticas, AYATO, que es la Asociación de Operadores Turísticos, que otorgan plataforma y desde luego los distintos países. Sin esto, hoy día sabemos que no se pueden llenar esos gaps. Accedemos a áreas que no era posible acceder, como la zona del mar de Weddell, llegar a colonias de pingüino emperador,
Entonces, es quizás uno de los grandes desafíos y de las lecciones que nos ha dado en Antártica es que, y siempre se ha hablado de la importancia de cooperar en Antártica, si tú no cooperas no se puede avanzar. Pero ahora lo estamos haciendo aún más palpable, más tangible en la cooperación que se está dando no solo entre los países, sino también en los operadores turísticos y también en la industria. La industria también es parte de esto y de otra forma, digamos, no se pueden acceder a plataformas. Todos sabemos que hay una fuerte reducción en todo el mundo en los programas antárticos. Los rompehielos cada vez son menos. Nosotros tenemos la suerte de tener un nuevo rompehielo ahora, pero no lo teníamos, no había acceso a ese tipo de hábitat, pero hay muchos otros países que sí que han bajado de 3 a 1, otros que ya no tienen. Entonces hay que aprovechar mucho este ambiente de colaboración, porque si no es imposible avanzar. Aquí un poco a los colegas del Instituto Milenio Base. Y aquí hay otro buen ejemplo de cómo desde la data que se toma en terreno se puede llegar a los tomadores de decisiones. ¿Ya? Ahí se generó un libro, digamos, que resume un poco todo el trabajo que se hizo y cómo esto llegó a ser discutido en el Tratado Antártico y a acordarse un grupo de discusión liderado por Chile que recomiende medidas, digamos, de cómo seguir protegiendo el ingreso, digamos, el esparcimiento de esta enfermedad. Contaminación, algo que se nombró hace al comienzo, también es un tema. Hoy día justo leía un artículo o ayer creo que salió, de plásticos en la Antártica. Algo que al comienzo hace unos años se pensaba en macroplásticos, era como contaminación o desechos o petróleo, digamos. Hoy día sabemos que la amenaza es mayor, pero es invisible. Ya no tanto porque la entendemos un poquito mejor, pero hay mucho por hacer esto y hay un tema que se ha desarrollado mucho, en Chile también se está haciendo bastante, que es investigar un poco y entender cuáles son los efectos y las fuentes de microplásticos y de macroplásticos y nanoplásticos, ahí aumentando el tamaño, que de dónde vienen, como dice ahí, desde la lavandería, cuando se usa ropa que desprende mucha fibra, productos digamos, personales de limpieza, y todo eso va llegando, y desde luego los macroplásticos a través de las botellas plásticas, otros desechos, todo eso se va al océano o al ambiente. Miren ese dato que está ahí, habla de que se estima que hay entre 44 a 500 kilos de partículas de microplásticos que vienen de productos de cuidado personal. Y abajo dice que entre 0,5 y 25,5 billones de fibras plásticas, digamos, que vienen desde el lavado que se hace, llega al océano. Como le digo, es una amenaza, es una gran amenaza, es una pequeña amenaza, pero en el fondo es una gran amenaza y muy latente. Hoy día, por ejemplo, se sabe que el krill es capaz de hacer las partículas de plástico más pequeñas. Entonces se va transformando, digamos, en otro tipo de problema. De nuevo, aquí un poco de evidencia. Primero, eran grandes noticias, se encontró plástico en la nieve, se encontró plástico en un organismo. Hoy día ya sabemos que se puede encontrar en varias partes. Aquí un ejemplo de un estudio que hicimos en Bahía Fieldes con una almejita que vive ahí, y descubrimos que en el 100% de las almejas que estudiamos había al menos un 80% de distintos tipos de fibra. Todas las almejas que mostramos tenían fibra, como esas que tenemos abajo. Entonces, claro, es importante, hoy día ya entendemos un poco más, pero también va a haber que empezar a monitorear, a tomar medidas de qué ropa estamos llevando a Antártica, qué detergentes estamos usando, y de alguna manera empezar a monitorear eso. Y de nuevo, aquí en términos de qué entendemos en base a la data que hay, dónde están las áreas de mayor prevalencia de biodiversidad, dónde son las áreas donde hay mayor estrés abiótico, y volvemos a la misma zona de siempre. Si se fijan la proyección en el mapa que está más abajo a la derecha, cuál es las áreas que tienen más interacción y que podría ser un hotspot de contaminación de microplásticos y digamos, de impacto ecológico, la península antártica. Ya, de nuevo nos muestra un poco la importancia de la ciencia que estamos haciendo y de cómo tenemos que usar eso para tomar nuevas medidas.
Y finalmente quería hablar del turismo un poco para mencionarlo. También es un tema que está candente en Antártica, algunos no son tan partidarios del turismo y digamos del incremento más que nada que se está dando. Acá de nuevo otra infografía que muestra un poco el aumento en el lado derecho, el aumento de el flujo de turistas entre, no alcanzo a ver aquí, estamos hablando de los años 60, 70, claro, hasta la temporada 2022-2023, con el gran gap de pandemia, el 2021, y podemos ver que estamos llegando a 100.000 turistas. ¿Ya? Y muchos de ellos llegan a los mismos sitios, esta parte está regulada, ellos no pueden bajarse en cualquier parte, hay sitios específicos, zonas específicas por donde tienen que llegar los turistas, pero tal como les contaba con el tema del manejo de la pesca es lo mismo, un poco las medidas que como que estábamos usando ya no son tan, en este caso por el número de personas, ya no parecen ser tan precautorias, así que esta es una gran discusión que se está dando y que se va a dar en los próximos años en el marco del tratado. Y desde luego, si bien está regulado por la Asociación de Operadores Antárticos, no, digamos, esta regulación es a través de esta asociación. O sea, en teoría, si yo no soy parte de esa asociación, no tengo por qué seguir esas reglas. Y ese es uno de los grandes cambios que se está pidiendo que se haga, que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. Esto no es inteligencia artificial ni nada, esto es un graffiti que ocurrió en la base histórica de Isla Decepción este verano. Desde un velero, que no están regulados, alguien aparentemente bajó y cuando llegó otro crucero, bajaron a playa y se encontraron que había un gran graffiti, que hoy día por suerte ya no está porque en un trabajo de Ayato con Chile, que es coproponente, y otros países, se hizo una limpieza. Entonces esos son los grandes temores y desde luego el efecto que podrían tener sobre las colonias de pingüino que son tan visitadas. Y bien, como para finalizar de nuevo, y en lo que les decía, un poco los mensajes claves que he tratado de remarcar es eso. Para poder llenar esos gaps y para poder generar el conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones, es clave la cooperación. Y como les decía, de todas las partes, desde de los programas antárticos, de los operadores, caso de Chile, de la Armada, que está muy presente ahí, la Fuerza Aérea y el Ejército, los operadores turísticos, que si me preguntan a mí, yo siempre digo, bueno, los cruceros ya están ahí y son plataformas de oportunidad que los científicos también tienen que usar, digamos, como les mostraba. Y por eso ponía un poco esa foto de los pingüinos emperadores. Sin esa posibilidad de subir científicos a un buque científico no sería posible llegarlo en años anteriores. Y la importancia de tomar ese conocimiento, esos pingüinos que atrapamos y que nos generaron datos, de pasarlos a mensajes claros, que sean contundentes para los tomadores de decisiones, que puedan digamos, tomar estas banderas, tomar la protección, tomar la idea de proteger una nueva área, de hacer medidas más rígidas, digamos. Todo eso tiene que ser traducido a un mensaje a los tomadores de decisiones que lo logren llegar, digamos, al proceso y sea parte del proceso y desde luego, y tal como es el gran llamado, la acción. O sea, la evidencia es clara, la ciencia está, a veces falta un poco de ciencia, pero hay que tomar acción para, digamos, aunar esfuerzos y proteger este continente que, como les mostré, no está carente de amenazas. Así que eso. Muchísimas gracias.